Hola, buenas noches. Mi nombre es Anabel del Toro Núñez. Mi matrícula es VC006796. Esta es mi tercera oportunidad con la materia de Introducción al Derecho. Vamos a hablar un poquito acerca del tema del divorcio. Nos dice que en el Código Civil Federal, los artículos del 266 al 291 tocan este tipo de tema del divorcio. También vamos a hacer un paréntesis histórico, cómo ha ido evolucionando el tema acerca del divorcio y lo que conlleva. Como por ejemplo, en 1859 nos dice que la ley sobre el matrimonio civil decía que el divorcio era contemplado como un mal social, que contrariaba las buenas costumbres y la moral. En este marco ideológico su tramitación era larga y compleja y solo se otorgaban en casos graves como alguna enfermedad incurable o bien algún adulterio que se tenía que demostrar ante el primer juez de instancia. Para 1870 el Código Civil nos habla que el divorcio no disolvía el contrato matrimonial y que la separación de los cónyuges podía solicitarse solo después de 2 años de haberse celebrado el matrimonio, y que el divorcio por mutuo consentimiento no podía proceder después de 20 años, ni tampoco cuando la mujer era mayor de 45 años. Para 1917, la Ley de Relaciones Familiares nos dice que los actos jurídicos del divorcio ya permitían la separación temporal de los cónyuges, la disolución definitiva del vínculo matrimonial, la posibilidad de que los cónyuges contrajeran nuevas nupcias. Y los códigos civiles actuales nos habla que las instancias a las que se deben acudir para tramitar el divorcio, los tipos de divorcio que se pueden tramitar en la entidad federativa, depende de cada estado del país de México, las causas de divorcio vigentes en la entidad, los requisitos para efectuar el trámite de divorcio y las consecuencias que conlleva el divorcio. Nos hacen mención que hay 2 tipos de divorcio. El primero es el voluntario y el segundo sería el divorcio encausado. En el primero nos habla que el divorcio voluntario es aquel en el que hay un acuerdo entre ambas partes para terminar el vínculo matrimonial. En el segundo, que es el divorcio encausado, este tipo de divorcios es llamado también divorcio sin expresión de causa, y con él se pretende dar por terminado el matrimonio cuando alguno de los cónyuges no está dispuesto a continuar con el matrimonio sin causa aparente. Nos dice que este divorcio se otorga a la persona que no desee continuar con su matrimonio y así brindar la oportunidad de elegir su plan de vida, tomando como principal argumento que el Estado no puede interferir en sus decisiones ni obstruir la persecución de metas y objetivos personales. Nos dice que después de haber concluido el proceso de disolución del matrimonio, las partes afectadas deberán resolver las controversias familiares, como lo son la custodia y guarda de los hijos, los horarios de visitas del padre no custodio, la manutención, la disolución de la sociedad conyugal. Los efectos del divorcio entre los cónyuges en este tipo de divorcio, que es el incausado, nos dice que en cuanto a la manutención se dará prioridad a quien lo necesite y para su monto se tomará como base lo siguiente: la edad, estado de salud de las partes, el nivel académico y acceso a empleo y lo que el juez considere necesario y pertinente. En caso de que el cónyuge esté a cargo del cuidado de la familia, se encuentre imposibilitado para trabajar, tendrá derecho a pensión alimenticia aunado a la repartición equitativa de los bienes. Nos dice que en cuanto a los alimentos, ¿cómo se ve este divorcio incausado? Dice que el juez dictamina la manutención de los menores por ambas partes, ya que es obligación de los 2 padres brindar alimento y sustento a sus hijos hasta cumplir la mayoría de edad. En cuanto a la patria potestad, este divorcio incausado dice que ambas partes conservan la patria potestad de los menores. La relación entre los padres
e hijos es dictaminada por un juez por medio del régimen de visitas. Cuando los cónyuges no llegan a un acuerdo, el juez decreta en función de mayor interés de los menores y sujetos de tutela la guarda y custodia de los menores. Cuando una de las partes deje de ejercer los cuidados necesarios del menor, la obligación le corresponde al otro padre, a los abuelos o a los ascendientes de segundo grado. Nos dice que sobre los efectos del divorcio en relación a los bienes, en este caso, de este divorcio, de este tipo de divorcio incausado, dice que en cuanto a la repartición de los bienes de las deudas deberán ser liquidadas los bienes gananciales, o sea, lo que se haya adquirido durante los años o el tiempo que hayan estado casados. Yo les voy a contar un poquito de esta experiencia. Yo ya pasé por este tema de divorcio. Entonces, pues el proceso fue el siguiente. Llega un actuario, te entrega una notificación en la cual te están mencionando que la otra persona o la otra parte pues está solicitando disolver el matrimonio. En cuanto pues te tienes que asesorar, obviamente a través de algún abogado. Yo acudí con el mío y pues me dijo en su momento que aunque yo no hubiera contestado esa notificación, el proceso del divorcio se iba a dar por default. O sea, era como que nada más me estaban avisando que pues se iba a tramitar el divorcio. Y así fue. Nosotros contestamos la parte y prácticamente como a los 15 días estaba notificando que ya estaba la sentencia del divorcio. En este proceso, como el papá de mi hija solicita el divorcio, él hasta ahorita no ha registrado el divorcio. Entonces es así como que cuando nacen los bebés y que tienes que registrarlos para que obviamente pues cuente como un nacido. Es igual el divorcio, no está registrado y pues hay que hacer el proceso de registrarlo para que pueda contar o pueda terminar ya la disolución definitiva del matrimonio. Y por la parte de los hijos, pues obviamente tenemos una hija, y en esa parte pues se queda acuerdo ante el juez de que solamente el papá puede convivir con mi hija los fines de semana, 2 horas y media. Y en cuanto a la repartición de bienes, pues desafortunadamente o afortunadamente, como quieran ver las partes, pues no se realizaron o no se adquirieron bienes durante los 4 años que se efectuó el matrimonio. Entonces, pues ahí no hubo nada que repartir ni que nada. En cuanto a la pensión de alimentos, pues está determinada que siempre va a ser el 15% sobre el sueldo de la otra parte. Pero aquí como mi hija desde nacida, tuvimos un proceso con el doctor de un traumatólogo para, para un problemita que ella traía desde nacimiento. Entonces, pues mi abogado, obviamente, pues pudimos llegar a un acuerdo con el 30% del salario sobre, sobre lo que se le iba a descontar la pensión de alimentos. Y pues a veces creo que a veces las leyes pueden ser un poquito injustas en esa parte, porque si lo vemos pues ya desde el plano de experiencia, por ejemplo, si el papá de mi hija gana 1,000 pesos y es el 30%, pues son 300 pesos. Aquí en este tema nos dice que pues ambos tienen la obligación de mantener o de hacerse cargo de los hijos. Y era como yo en su momento le comentaba al abogado de que pues si yo pongo los otros 300 pesos, que pues se supone que estaría igualando lo que la otra parte da, pues aún así, o sea, con 600 pesos, pues realmente, pues un hijo no puede vestir, calzar, comer, tener entretenimiento. Y es ahí en donde yo digo que a veces es injusta esa parte. Y también regresa, ¿no? De que la otra parte dice, es injusto solamente tener 2 horas o 3 horas el fin de semana disponibles con mi hija.
Pero a veces esto pasa cuando no estamos en total acuerdo y alguna de ambas partes tenemos pensamientos inmaduros. Entonces, pues este proceso aún sigue, después de tanto tiempo aún sigue el proceso, y pues como está mi hija, pues creo que va a seguir hasta que tenga la mayoría de edad, o bien pues hasta que pueda se pueda dar esa parte. Por mi parte sería todo. Muchas gracias, que sigan pasando una bonita noche.